Hola a todos, ¿qué tal? Hoy es domingo y los domingos siempre intento hacer un vídeo diferente, un vídeo más largo, más profundidad, sobre un tema más amplio, más currado. Lo que pasa es que hoy por hoy tengo muchísimo menos tiempo del que tenía y apenas leo, así que esos vídeos me parece que vamos a tener que dejarlos por el momento. Demasiado es que voy a poder seguir, espero, subiendo vídeos diariamente. Pero estos días que estoy haciendo limpieza en las estanterías, me he vuelto a quedar sin sitio y cosas tienen que salir para que otras entren. Me he dado cuenta de que aunque hay cómics que no leo hace mucho o que no disfruto leyendo, quiero mantener por el dibujo. Yo he dicho varias veces que para mí lo más importante de un cómic es el guión. Un buen guión puede salvar al cómic con el dibujo más infame, pero un mal cómic, una mala historia, aunque esté magistralmente dibujada, aburre a las piedras. Pero a pesar de eso, hay autores o hay historias o hay cómics cuyo dibujo me gusta tanto que aunque sé que no cogería de la estantería el tomo en concreto para leerlo, sí que quiero tenerlo ahí porque de vez en cuando disfruto, aunque solo sea viendo las imágenes, la narrativa o lo que sea. Y se me ha ocurrido hacer este vídeo sobre estas obras que, ojo, algunos de ellas, algunos de vosotros llevaréis las manos a la cabeza cuando diga que la historia no me gusta o no es para tanto y que lo mantengo solo por el dibujo, pero bueno, gustos, colores. Lo primero es esta obra que hice reseña en el canal, tenéis enlace en comentarios, New, de Olivier Batin. Esto es cómic europeo y como decía Humberto en su canal, el cómic europeo tiene una aura de prestigio y de calidad que muchas veces no tiene que ver con la realidad. A ver, aquí históricamente nos ha llegado lo mejor. El cómic europeo ha tenido menos importancia en lectores, quiero decir, en España. Históricamente España ha sido bien cómic español de Bruguera o bien el cómic americano, pero el cómic europeo nos ha llegado en menor medida y nos ha llegado lo mejor. Por eso tenemos la sensación de que todo lo que viene de europeo tiene un sello de calidad incuestionable y no. Y este es un buen ejemplo. Es una historia correcta, entretenida, muy bien dibujada. Esto lo publicó Yermo en su momento, se saldó. Lo podéis encontrar todavía bastante barato. Y la cosa es que lo salva el dibujo. Un dibujo que a este tamaño además es espectacular. Y la historia, sin ser mala, es entretenida. Pero no es una historia que, como dije en el canal, fijaos en esta página por ejemplo, como dije en el canal, esto estaba saldado y por lo que costaba sí lo recomiendo. Pero si esto comprarlo al precio que costaba originalmente, creo que eran 30 euros o más, pues no. Porque, como digo, es entretenido, te gusta mientras lo estás leyendo, pero cuando lo terminas se olvida a los 5 minutos. A no ser que seas un fan de la ciencia ficción o de este autor en concreto. Pero bueno, me lo voy a quedar. Me gusta el trazo, me gusta el mundo que ha creado este autor, me gustan los cambios de registro que hay, al final sobre todo la parte de ciencia ficción y estas imágenes, estas splash page de página completa son muy espectaculares. Pero la historia en sí no es para tanto. Lo mismo ocurre con esto que ya es americano, Lobezno Origen. Lobezno Origen es un cómic que, ya dije en su momento, es un buen cómic, pero no es un cómic de Lobezno. El personaje que sale aquí no es Logan ni por el forro. Pero en su momento Marvel tenía miedo de que el cine, de que la Fox dedicara una película a Lobezno dándole un origen. En los 90, hasta los 90, no se conocía el origen real de Lobezno. El origen no oficial era Arma X, lo que había pasado antes no se sabía y realmente no importaba. De hecho, hay muchos autores, y yo coincido con ellos, que piensan que Lobezno se ha empobrecido como personaje una vez que conocemos su origen. Porque, primero, el misterio que le rodeaba siempre aportaba un plus al personaje y segundo, daba la oportunidad de jugar con muchas posibles versiones, con muchas posibles historias. Ahora eso se ha perdido porque ya sabemos que el origen es este. Un origen que parece una obra de Jack London, una obra en esta América
del siglo pasado, esta América que nos presenta como una especie de Tom Sawyer, que se convierte luego en un relato de Jack London y que realmente no me motiva para recogerlo de la estantería. Pero el dibujo, este dibujo de Coover con un color directo de Richard Isanove, creo que era, sí, Isanove, pues la verdad es que sí, es que te dan ganas de disfrutar de cada página de vez en cuando. Este es la obra que por gusto o por disfrute no conservaría, porque sé que no voy a leerla muchas veces en el futuro o ninguna, pero el dibujo sí me gusta verlo, y cuando ya avanza la historia y nos metemos en las tierras salvajes en Canadá, pues la verdad es que la representación de la naturaleza que hacen aquí Coover y Isanove pues es muy buena. Pero como digo, de historia a mí no me motiva. La siguiente, La Hora Bruja, de Jeff Loeb y Chris Bacalo. Es uno de los trabajos menos conocidos de Loeb. Loeb, que tiene un gran nombre en el mercado porque es un creador de blockbusters. Blockbusters la mayoría de las veces vacío, porque Largo Halloween, ya hablaremos de él algún día, es una obra tramposa. Y luego otras obras que ha hecho siempre se tienen que apoyar en el dibujo de su colaborador habitual Tim Sale para que brillen. A ver, Spider-Man Blue y Daredevil Yellow son para mí top, pero otras obras que ha hecho fuera de la colaboración con Sale, pues su Hulk rojo, su Nova, creo que hizo también, bueno, ahora lo veremos, los Ultimates, que se cargó el universo Ultimate directamente. En fin, que Loeb es muy sobrevalorado. Y esta obra, una obra hasta cierto punto pretenciosa, una obra confusa que no sabes de qué va y que te interesa por esa presunta profundidad, pero que al final acaba siendo muy simple, merece la pena única y exclusivamente por el dibujo de Bachalo. Bachalo, que cuando quiere se le ocurra. Fijaos, la viñeta, esto no tiene nada que ver con el Bachalo que hemos visto en Mutantes. Un Bachalo que recuerdo que hace poco leí, que creo que ni siquiera lo reseñé porque no, es que me da vergüenza ajena. El retorno del rey de los Ultimates de X-Men, vaya vergüenza de dibujo. Sin embargo, aquí es maravilloso. Aquí o en sus miniseries de muerte de Gaiman, se sale y tiene unas composiciones de página, un diseño de personaje, una narrativa buenísimo. Entonces, de nuevo, esto no me motiva a leerlo, pero sí a verlo, este trazo. Y hay muchísimo trabajo en cada página. Comparas esto con lo que hacen en sus trabajos mainstream para Marvel y es que te dan ganas de llorar. Es como Humberto Ramos que cuando se le ocurra para sus propias obras, Fairy Tail con Jenkins, es maravilloso, y luego en Spider-Man da vergüenza ajena. Entiendo a la gente que defiende que le tomen el pelo, porque eso es tomar el pelo. Cuando un autor es malo, cuando un autor es Liefeld o incluso Jim Lee, que es muy limitado, pero es lo que hay, o sea, o te gusta o no te gusta, no se puede criticar porque no da más de sí. Pero un tío como Humberto Ramos, que puede dibujar bien y decide no hacerlo porque en 5 minutos se quita de encima una página y cobra igual, y encima se le aplaude, eso es de vergüenza ajena. Bueno, lo siguiente, seguimos con Love y obras de vergüenza ajena, sus Ultimates. Esta obra, solo esto y su Ultimatum, creo que se llamaba, se cargaron de plano el universo Ultimate que en aquel momento era impecable. Estaba Spider-Man de Bendis, que lo hizo bien, siempre que no tenga que atarse a una continuidad, el calvo lo hace muy bien. Teníamos los Ultimates, que es uno de los mejores cómics que ha publicado Marvel en su historia, el Ultimate de Millar y Hitch, ojo. Y luego teníamos los Ultimate X-Men de Millar, que también estaban muy bien, cogiendo lo mejor de la historia mutante y poniéndolo en orden y con un gran dibujo. Y este volumen 2 esto no tiene sentido, es una historia absurda, una historia que además rompe con todo lo que habían sido los Ultimates, con el tono, pero sin embargo tiene un dibujazo de Madureira, un dibujazo con este color directo parece, que es buenísimo.
Madureira ya sé que tiene muchos detractores, pero para blockbusters de acción es que se sale. Fijaos estos personajes hipermusculados, estos personajes... fijaos. Y el color de nuevo ayuda muchísimo. Entonces, esta historia leerla me cabrea. Así que no la leo, simplemente disfruto de los dibujos, disfruto de algunas páginas. Y bueno, Madureira no es una persona que se haya... desde los 90 podemos contar con cuentagotas los cómics que ha hecho. Tenemos por supuesto su Battle Chasers, que dejó inacabado. Bueno, sí, terminó en un videojuego, pero vamos, eso no es un cómic. Y luego ha hecho Spider-Man también, pero disfrutamos muy poco de su arte. Y aquí es lo que se lo toma más en serio de lo que yo recuerde en los últimos tiempos. Muy bueno y disfrutable a nivel gráfico. De guión, bueno. Seguimos con Loeb. Hull Gris. Hull Gris supuso un bajonazo dentro de lo que eran los colores. Con Spider-Man Blue tocó el cielo. Es una historia que, si no se te salta una lágrima cuando termina la última página, es que no tienes corazón. Y con Daredevil Yellow nos dio también una muy buena historia también, con un dibujazo de Sale. En Yellow, para mí Sale es lo mejor que hace, la mejor obra. Sin embargo, aquí en Hull Gris fue un bajonazo porque ya parece que se le acabaron las ideas, o estaba en piloto automático, o Sale sigue estando a gran nivel, que por eso lo mantengo en el cómic, pero la historia en sí no te emociona, la historia en sí no te hace pensar, la historia en sí no te llega. Esa es la palabra. Y además da algunas explicaciones o toma algunos caminos narrativos que son bastante discutibles en cuanto a la historia del personaje. Pero, en fin, el dibujo sigue siendo buenísimo. Tim Sale es un artista, un auténtico artista, y aquí se disfruta mucho también. Lo siguiente es una ida de olla divertidísima y que no te puedes tomar en serio, pero con dibujazo, ¿sí? Jim Lee, dentro de sus limitaciones, que yo no soy un fanboy. Fanboy es el que defiende algo que obviamente está mal hecho porque el autor o el dibujante que lo hace es uno de tus favoritos o disfrutaste de él en el pasado. Romita o Miller. No se puede defender la portada de Romita para Superman año 1. No se puede justificar. Bueno, se puede justificar desde el fanboyismo y la falta de seriedad crítica. Pero aquí, como he dicho antes, Jim Lee es un autor muy limitado en narrativa, en movimiento, anatomías imposibles pero sin embargo, si te gusta, porque al final muchas veces olvidamos que esto es el cómic es muchas veces subjetivo. Si tuviéramos que fijarnos, hacer un ranking de los mejores autores que tienen por el dibujo anatómicamente correcto y la perspectiva y tal, pues entonces probablemente serían autores top, nombres que nos parecen totalmente mediocres o totalmente... Entonces, Jim Lee lo que hace, lo hace muy bien. Escenas espectaculares, splash pages, y aquí que el hombre pensaba que estaba haciendo el trabajo de su vida por el que sería recordado, o sea, continuar el Batman de Frank Miller, aquí lo dio todo. Lo que pasa es que Frank Miller se estaba descojonando y estaba tomándose esto como una broma. El caso es que el chino aquí lo dio todo. Y yo personalmente, que me gusta su dibujo, aún siendo consciente de que no es un gran dibujante desde el punto de vista anatómico, de narrativa, de todo, pues a mí me gusta. La historia, pues la historia hasta la disfruto porque cuando lees este Batman absolutamente pasado de vueltas, soy el puto Batman, jaja, es que... Y bueno... Miller esforzándose, Jim Lee esforzándose y Miller dándonos a este Batman totalmente pasado de vuelta, pues es hasta disfrutable, pero el cómic en sí es malo. El siguiente ya es también de Jim Lee, pero en este caso con Azzarello, una obra fallida primero por el guionista Azzarello, que está claro que cuando se sale de su patio de juegos del género negro falla,
y que aquí trata de dar una historia diferente de Superman y queda una cosa confusa y queda una cosa sin gracia y queda... Pero de nuevo Jim Lee aquí se esfuerza y Jim Lee trata de dar algo más de... Hay muchas... trata de dar algo más de enfrentamientos, peleas y tal. Hay muchas páginas de conversación, muchos primeros planos, mucho... Y bueno, me gusta mucho aquí. La historia gana en una segunda lectura, pero desde luego una historia de la que se esperaba tanto como este Por el Mañana, pues es decepcionante a nivel de guión. Pero fijaos, en esto es bueno Jim Lee. Esto, espectacularidad, iconicidad, no sé si existe esa palabra. Luego si se le mide por anatomía y por esas cosas, por supuesto que va a resultar un personaje mediocre, un autor mediocre, pero él juega a otra cosa. Y en cualquier caso, los mismos que critican a esto defiendan a John Romita en los últimos años, pues es que a su absoluta falta de credibilidad. Si se juzga una obra por lo que es la obra, hay que hacerlo. Si se juzga un autor por su historia, por su carrera, eso es otra cosa. Pero vuelvo a repetir, esa portada de Superman, una cosa es que te guste, que es subjetivo, y otra cosa que digas que es buena, que objetivamente no lo es. Bueno, la siguiente es una obra que salió hace poco, que también reseñé en el canal. The Black Road, El Camino Negro, yo tengo el integral en inglés, y de nuevo es una obra de la que esperaba mucho, es de Brian Wood, y que no es que sea mala, ni mucho menos, pero de lo que podía haber sido Brian Wood es muy bueno contándonos estas historias sobre nórdicos en este tiempo en el que el cristianismo ya está en Escandinavia y los antiguos dioses y costumbres ya se han perdido. Estas historias sucias, decadentes, estos personajes, pues esperaban mucho de esta historia, y el caso es que está bien, es correcta, pero las expectativas en este caso juegan en su contra. Ojo que hay mucha gente que le gusta y la defiende. Yo digo que sinceramente no me motiva a leerla de nuevo, pero el dibujo, este dibujo, ya veis, abocetado por momentos, sí, con un trazo sucio, que los paisajes los hace genial, pues me gusta mucho. Entonces he decidido quedármela, porque además la edición es muy buena. Si encontráis esta edición, a veces en Amazon está de descuento, 20 euros, 22, no lo dudéis porque está bastante bien y muy completa. Pero la historia, ya digo, no es esa historia que me motiva a leerla de nuevo, pero el dibujo me hace quedármela. Y ya empezamos con las herejías, con las cosas que la gente va a querer colgarme, pero es que, bueno, como siempre aquí, sinceridad ante todo. Prometea de Alan Moore. Alan Moore es mi guionista favorito, un tío que pocas veces o ninguna me ha fallado, pero que esta obra... Y ojo, no es fallo de Moore, es fallo mío, porque esto está dividido en 3 tomos. El primer tomo, que no lo he cogido porque quería precisamente hablar de este, el primer tomo es magistral, presenta un personaje nuevo desde cero, una especie de, como le llama, heroína científica, mezcla conceptos mitológicos en una ciudad del futuro, genial. Pero el tomo 2 entra en la paranoia, quiere expresar el mundo... Quiere representar el mundo de las ideas, de la magia, el mundo de... Y son unos conceptos para los que yo no tengo el conocimiento adecuado para disfrutarlo, simplemente para entenderlo. La cabala, la magia, sistemas cabalísticos. Entonces yo voy leyendo el cómic y voy alucinando por el dibujo de J.H. Williams III, la narrativa, la composición de páginas, el trazo, pero no me estoy enterando de nada. Es decir, me entero de lo que me cuentan, pero es como si alguien me explica física cuántica con conceptos elevados. Yo entiendo las palabras, pero no sé lo que me quiere decir. Pues esto es lo mismo. Así que me quedo con el cómic porque el dibujo es alucinante, porque está muy bien narrado, pero yo no disfruto de lo que me cuentan porque es como si estuviera en otro idioma, el idioma de la magia que yo no domino. Lo otro, que aquí mucha gente se van a rasgar las vestiduras, We Three de Morrison, es una obra
bastante simple, bastante simplona, que si eres animalista o si eres ecologista y tal, pues te llegará muy profundo. Y hombre, aunque no lo seas, también la vida y el destino de estos tres animales inocentes, pues te toca un poco. Pero como historia en sí, como argumento, nudo y desenlace, es más simple que el mecanismo de un chupete. Sin embargo, tenemos el dibujo de Quitely, que aquí hace una narrativa y tiene una limpieza en el dibujo muy alejada de sus inicios en Authority, por lo menos cuando yo lo descubrí. Y una narrativa, fijaos, alucinante. Buenísimo, simplemente por esto merece la pena leerse el cómic. Vamos a llegar a la parte de las cámaras de seguridad, que es, se saca la polla, la pone encima de la mesa. A ver si llegamos. Y la historia se lee bien, es entretenida, pero no es una historia que yo vaya a coger de la estantería para releer y disfrutar, a no ser, como esto, disfrutar de la narrativa de estas páginas, que juega con el color, cada color es una parte de la historia y tienes que leerlo así, en fin, buenísimo. Y las splash pages alucinantes. Pero la historia en sí, ya digo, simple como el mecanismo de un chupete. Otro que me van a tirar encima, de Max. De Max todavía la tengo hace años. Lo leí en su momento en grapas cuando salió en Planeta de Agostini en los 90. Y todavía no me he enterado de qué va. Es una ida de olla, que el mismo dibujante, bueno, esto está guionizado en teoría por Messerschmitt, pone los diálogos y el argumento y el dibujo de Sam Kidd. El mismo Kidd dice que iba inventando, improvisando el argumento sobre la marcha. Y es tan onírico, tan surrealista, yo no soy muy fan del surrealismo, a mí me gustan las cosas más con los pies en la tierra, que yo no me entero. Pero el dibujo, a mí me encanta el trazo de Kidd. Desde que lo descubrí, creo que fue una historia corta de Lobezno que se enfrentaba a Pesadilla, que algún día tengo que recuperar. Desde que lo descubrí ahí me encanta. Fijaos. Pero la historia que cuenta, sí, ya sé al final y leyéndolo una y otra vez y leyendo reseñas y tal, es toda una metáfora de, no voy a hacer spoilers, pero no disfruto leyéndola. No me pasa con muchas historias de Kiss, pero es que el dibujo es tan bueno. En fin, esto está bastante buscado en España, lo editó en su momento incompleto Planeta en grapa. Después Norma sacó 3 tomos, los tengo, y los saldó. Pero hoy día está inencontrable, menos en Sudamérica, que por lo visto se vende en packs a 10 euros, 2-3. Aquí en España de 50 o 60 euros, si aparecen, no bajan. Así que si os interesa, os llama la atención y si os cruza, no lo dudéis porque probablemente sea la última vez que os lo veáis hasta que reediten, si reeditan. Y lo último, que ya voy a ganarme el ostracismo, La nueva frontera de Darwyn Cooke. A ver, Darwyn Cooke es uno de mis dibujantes favoritos y guionista también. Quien no haya leído su Parker ya tarda. Y aquí La nueva frontera hace un homenaje maravilloso a la edad de plata del cómic, bueno, de DC, maravilloso, como digo. Todos los personajes pequeños u olvidados, o como los perdedores aquí, los usa en pequeñas historias que luego forman parte de un gran todo, con un trazo, con un dibujo, con un maravilloso. Y disfruto mucho de esas pequeñas historias, de esos pequeños personajes que algunos en su momento cuando salió esto es también de los 90, creo recordar, no los conocía y fue como asomarse a una parte del universo DC desconocido para mí. Es como vivir en una casa toda tu vida y de repente encontrar una habitación que no habías entrado nunca. Sin embargo, la parte final, la historia que las engloba todo, la trama que las une, pues es bastante flojita, la verdad. Así que yo disfruto de las historias cortas, pero lo que es el todo, el conjunto, no tanto. Esta edición es la edición de Norma. Bueno, esto salió en 2 tomos en tapa blanda por Planeta. Después ha salido en esta edición de Norma, de SC, que es preciosa. Y después va a salir en Black Label, con un diseño horrible, que no le pega para nada a la luminosidad de esta historia. Y creo recordar que también ha salido en el coleccionable.
Así que simplemente por el dibujo merece la pena. Y los que sean fans de DC van a disfrutarlo como un gorrino en charca. Y nada más, eso es todo. Un vídeo improvisado y sin guión ni nada. Bueno, yo nunca tengo eso. Pero hoy más que nunca. Nada más, un saludo y hasta la próxima.